Estamos en tertulia, estamos en este miércoles 19 de agosto del año 2020, estamos en mesa virtual, participan Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Heber Gato y Juan Pedro Mir. La historia registra hechos que demuestran que toda vez que el debate y la competencia política se radicalizan hasta el punto en que se puede recurrir a la violencia, se anula el fin esencial de la política, que no puede ser otro que procurar el bien común de la ciudadanía. ¿Qué es esto que leí? Bueno, así comienza una declaración que fue aprobada ayer por unanimidad en el Senado. En el texto se expresa solidaridad con las víctimas de todas las agresiones ocurridas en esta campaña electoral departamental. La Cámara Alta comenzó a debatir el tema ayer a partir de una iniciativa del Frente Amplio que propuso inicialmente una condena a los hechos de violencia ocurridos en Salto, donde militantes de izquierda que colgaban carteles de propaganda electoral fueron atacados y uno de ellos terminó internado en el CTI debido a las puñaladas que recibió. Sin embargo, al no llegarse a un acuerdo para la votación, se resolvió pasar a una declaración genérica en rechazo a toda conducta violenta, así como todo acto de intolerancia. Bueno, como vieron este pronunciamiento con el telón de fondo que tiene, los hechos de la semana pasada y lo que por lo visto está pasando en varias campañas electorales en distintos departamentos. Empezamos contigo, Martín. Sí, yo justo este tema lo planteé en los telegramas del jueves pasado, era una noticia muy reciente, y además traté de recoger otras noticias sobre violencia política en este último tiempo, la amenaza a un diputado el año pasado, en octubre o noviembre. Creo que hay un conjunto de elementos que dan para preocuparse. Yo no sé si hay la cantidad o mejor dicho, tal vez no me dio el tiempo a mí de meditarlo bien, no sé si diría que es una creciente violencia política, porque creo además que nosotros tendemos a mirar el pasado idealizándolo y olvidando toda la violencia política que el Uruguay ha tenido. Es decir, antes del golpe de Estado, las décadas previas, los dirigentes políticos se agarraban a los tiros para resolver sus diferencias y eso era legal, ¿no? Entonces, venimos de un país que yo no sé si... ¿A qué estás aludiendo ahí? ¿Estás aludiendo a los duelos? Y bueno, por ejemplo, a los duelos. Hoy a alguien se le ocurre como normal y además como legal que dirigentes políticos... Entonces, claro, juzgarlo desde el hoy es anacrónico, pero también es anacrónico construirnos una idea de país perfectamente pacífico que después en algún momento le pasaron algunas cosas. Creo que hay que tener más una línea de continuidad. No, lo que es un hecho, Martín, me parece bastante claro, es que hace ya años que se instaló una sensibilidad nueva en esta materia, ¿no? Hay una preocupación mayor por el nivel de convivencia, de tolerancia, y quizás hoy nos alarman hechos que en otra época formaban parte de lo cotidiano. No digo esto de la semana pasada en Salto, que fue gravísimo, ¿no? Pero capaz que ahora en esa lista de episodios violentos que uno puede hacer de esta campaña electoral departamental, se incluyen hechos que antes eran, no sé de todos los días, pero pasaban desapercibidos. Comparto completamente esa parte. Creo que la percepción de la sociedad y la intolerancia de hechos de violencia ha aumentado. Y entonces hoy lo que vemos como violencia tal vez antes no. Pero quiero decir finalmente que nosotros tenemos dos maneras, muy a grosso modo, de abordar estos fenómenos. Una es pensarlo en el nivel individual y concluir que son unos loquitos, y entonces ahí todo el resto de la sociedad nos sentimos tranquilos y buenos ciudadanos. Y otra es pensarlos dentro de un contexto que es la sociedad y que nosotros compartimos. Entonces, es un departamento en donde alguien hizo campaña diciendo mano dura y plomo de balas, de asesinato, ¿no? Eso era parte de una campaña electoral. Por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entonces digo, creo que hay un vínculo no directo porque nadie responsabiliza incluso a esos disparates de esta puñalada, pero sí, si ocurren estas cosas es porque hay un contexto que en algún punto por lo menos los habilita o algunos mensajes que en algún punto los fundamentan. Creo que esa es nuestra responsabilidad en términos de incluirnos como parte del problema. Vamos ya mismo a Cecilia. La semana pasada, cuando te preguntábamos por lo que había ocurrido, claro, tú tenías muy poca información, era muy reciente, pero tú sos de ahí, tú sos de Salto. ¿Ahí se originó esta declaración de ayer del Senado entonces? Sí, el otro día no teníamos casi ninguna información, sí, ¿no? Después la Fiscalía determinó que no era una cuestión política.
Pero en definitiva se da cuando una persona estaba colgando un cartel. Por lo tanto, el contexto, digamos, por más allá de que el hecho no haya sido y puntualmente y seguramente el móvil capaz ni siquiera fue ese, el contexto dio para un entendimiento de que tenía que ver con una circunstancia política, lo cual yo no discuto, porque el contexto uno lo puede analizar como quiera, y los hechos puntuales los discute Fiscalía, que es quien tiene que discutirlo, incluso con la declaración de la persona. También ahí después conocimos, pues yo no conozco al individuo el individuo violento, conocimos también los antecedentes violentos de esta persona, por lo tanto seguramente podría haber reaccionado igual por un móvil político, por un móvil individual, por un móvil de barrio, por un móvil de fútbol, por un móvil de religión. No sabemos porque evidentemente ya tenía antecedentes y ya había tenido formalizaciones por ser una persona violenta. Eso por un lado. Por otro lado, que las campañas violentas existen, sí, a mí me tocó personalmente vivirlas, no tiene que ver solamente con la violencia de puños o esto que vimos el otro día, sino también con la descalificación de las personas, y en eso creo que los partidos tienen una gran responsabilidad. Así que bueno, saludo el comunicado de ayer, no me pareció ni mucho ni poco, me pareció un comunicado nada más que emitió el Senado, pero creo que los partidos deberían de revisar, porque muchas veces son los que incitan sí a que hayan resultados violentos. Martín recién aludía a tu partido y a tu departamento, Cecilia, a propósito de la campaña previa, la del año pasado, con ese candidato que se presentaba con esa consigna, ¿no?, de mano dura y plomo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves como colorada eso? Yo como colorada, aparte se lo dije directamente a ese candidato, que primero que yo no participé de la elección y estoy retirada desde el año 2017, pero los conozco a todos los candidatos que fueron. Y a él precisamente, antes de que fuera su consigna, cuando había salido en un diario, le dije que discrepaba totalmente. La verdad que no me parecía para nada adecuada, pero es mi opinión personal como ciudadana, que soy además colorada. Evidentemente tuvo una votación o sea, hubo gente que respaldó eso. Yo, por ejemplo, no me siento en absoluto representada y bueno, tuve la oportunidad además de decírselo directamente, que me parece que es como tienen que ser las cosas. Pero no significa que el Partido Colorado sea un partido violento, no significa que el Partido Colorado sea un partido que discuta con armas, no significa que no lo haya sido en el pasado. Yo coincido que no se pueden leer las cosas con una mirada de hoy a lo que pasó antes. Pero me parece sí importante. Yo soy de las personas que considero que hay que discutir ideas y creo que muchas veces no se discuten ideas y se pasa al agravio a las personas o a las famosas campañas de desprestigio, que hasta hay gente que las vende a los políticos y hay políticos que las compran. Bueno, sí, sí, y hoy corren por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hoy está esa nueva modalidad de campaña de desprestigio. Heber, te escuchamos a ti. Sí. Bueno, yo tengo severas dudas. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Sí, a ver. Bueno, yo tengo severas dudas sobre si el Uruguay ha incrementado o no su violencia política. Evaluar fenómenos culturales tan complejos como supone imputar a una sociedad determinados cambios a mediano y largo plazo es muy difícil. Lo que no tengo duda alguna es que Uruguay vivió momentos, por ejemplo, en los años 60 del siglo pasado, mucho más agudos, mucho más, digamos, de enfrentamiento que lo que... Estoy hablando de derechas e izquierdas enfrentadas de un modo violento y notorio, además, lo que dio lugar a un trozo importante de la historia del Uruguay que estuvo signada por la violencia y el decaecimiento casi total de la política, ¿verdad? Eran los tiempos de los 60 en adelante que muchos de nosotros vivimos y recordamos no con alegría. De manera que si este fenómeno de salto y algunos fenómenos conexos en este periodo suponen un aumento de la violencia, habría que establecer una violencia partiendo de qué momento y en qué sentido. Por eso es un fenómeno sumamente dudoso. De todos modos,
me pareció que la declaración del Senado fue muy adecuada. Es siempre bueno en una democracia que los partidos políticos contendientes se pongan de acuerdo y hagan declaraciones como la que hicieron, reafirmando la necesidad del diálogo, del consenso y de los de los adecuados modelos, digamos, comportamientos políticos. En ese sentido me pareció que está bien. Creo que en el Uruguay la democracia está sentada. Tengo la impresión que tanto el gobierno como la oposición son conscientes de la necesidad de cuidarla, y más allá de algunos fenómenos individuales, me parece que en este momento estamos en una meseta bastante adecuada. Eso es lo que pienso sobre el asunto ahora. Roberto, desde la audiencia cuenta, yo estuve en la Rambla el año pasado cuando se juntaron militantes de todos los partidos. Sí, ¿recuerdan aquella escena? Sí. Aquella escena en el final de la campaña electoral en la Rambla de la Playa Ramírez, ¿no? Se registró en video, circuló, llamó la atención, incluso fuera del país. Bueno, el oyente dice, apuesto a ello. Creo que debería repetirse hoy como forma de desagravio. Está interesante la propuesta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una convocatoria a que se junten militantes de distintos partidos políticos, capaz que en los 19 departamentos del país, para demostrar que se puede, ¿no? Que eso es posible, que esa convivencia existe y es conveniente? Lo dejo ahí anotado. Vamos con Juan Pedro ahora. Juan Pedro. Me parece fantástica la resolución del Senado en el día de ayer. Creo que es una muy buena convocatoria. Yo igual creo que Uruguay es un país muy civilizado políticamente. Creo que hay condiciones para seguir creyendo en los líderes políticos y en las organizaciones políticas que se plantean en marcos democráticos. En mi recuerdo de actuaciones violentas en política no vienen del mundo político partidario. Pensando en torno al tema, me recordaba los atentados con bomba que hicieron los tenientes de Artigas en la ciudad de Minas, que hicieron círculos militares contra el propio expresidente, en el estudio del expresidente Sanguinetti, contra el diputado Hugo Cores, que le hicieron volar su auto. Entonces, y eso fue en la década del 90. O sea, creo que hay gérmenes tanto dentro del sistema político como en ese espacio parapolítico, como pueden ser incluso sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, que son luces de alerta sobre la convivencia política. Creo que eso no quita que vivimos una sociedad donde la convivencia es cada día más difícil. Las redes sociales juegan su rol, pero somos una sociedad que está incrementando su número de homicidios, somos una sociedad que se están sabiendo, pero que no hemos podido eliminar la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños. Creo que ese punto, somos una sociedad violenta. Somos, me parece, mucho más violentos de lo que en principio podemos declararnos a esa visión montevideana, metropolitana, culta, pero creo que hay mucho para trabajar. Creo que es mucho más peligroso ser obrero o ser policía que ser político. ¿Quién sigue? ¿Quién está levantando la mano ahora? A partir de lo que decía Juan Pedro recién, Martín y después Heber. Sí, yo coincido, y creo que hay, además, nuestra sociedad ha logrado que en determinados lugares no se exprese la violencia, pero que sí se exprese en otros. Y esto que planteaba Juan Pedro, el problema de la violencia dentro de los hogares, que desde la Constitución para adelante se asume como el lugar de mayor seguridad para las personas, es un problema que nos debe interpelar un montón. Y creo además que sí, hechos de violencia política directamente no son puntuales, es decir, no es esto una cosa nueva, se han denunciado situaciones de violencia. Entonces yo me paro en cuestiones vinculadas a los discursos que pueden ambientar este tipo de acciones. Mirá qué interesante, perdón que te interrumpa, Martín, mirá qué interesante esto que dice Julio de Carrasco Norte. Dice, yo soy una persona que escucho muchos programas de radio, no tengo redes sociales, pero lo que noto, y se refiere a medios de comunicación tradicionales, es gran irresponsabilidad en algunos de esos medios. Gente que da manija con total soltura y no mide consecuencias de sus dichos.
tendrían que ser más responsables con lo que se dice en radio, en televisión. La palabra grieta sale de los medios y muchas cosas se vienen argentinizando para mal. No sé concretamente a qué espacios puede estar refiriéndose, pero me llamó la atención porque sale Julio, sale del mundo de las redes, que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Como un espacio de radicalización, de enfrentamiento. Él va a medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sí, sin duda. Y yo agrego algunos mensajes que la verdad a mí me cayeron tan mal y me parece que, repito, yo justo estaba aclarando, Emiliano, que hago énfasis en pensar el entorno que ambienta, no con una relación causal directa. Nadie puede decir que por una declaración, o incluso el ejemplo que di de la campaña, es lo que provocó directamente la puñalada del otro día. Pero sí decir, por ejemplo, que me preocupa muchísimo las expresiones del presidente de la República diciendo que habían dos grupos de ciudadanos, los ciudadanos de bien que quieren el orden y los que protestan. Porque en realidad poner en duda a la protesta y a quienes protestamos como parte de lo que conspira contra el normal desarrollo de la sociedad, nos transforma en enemigos de un montón de gente que cree que nosotros efectivamente estamos conspirando contra la vida en sociedad. Digo porque de ahí... ¿A ti te parece que cuando la calle Pou habló de ciudadanos de bien, los estaba contraponiendo a los que protestan? Yo no lo entendí. Sí, están los ciudadanos de bien que quieren el orden frente a... vaya a saber qué. Él además puso ahí en alguna otra declaración el tema de la delincuencia, estamos solo contra la delincuencia, pero también en ese caso, y con esto termino, hubo o han habido discursos peligrosos, porque decir que un partido político defienda a los delincuentes y otro en realidad los quiere combatir, a mí me parece que también es un discurso, primero, es falso y además que simplifica, demasiado simplista, pero también me parece un discurso complejo a instalar, porque si se instala que una parte de la sociedad es la que conspira contra el resto, la mayoría de la sociedad, de ahí a que se identifique a esa gente como peligro, como gente que boicotea el desarrollo de la sociedad, hay un solo paso. Esto lo estoy diciendo así, pero ya lo dijo Michel Foucault hablando del racismo de Estado hace décadas. Es como una aplicación un poco grosera y rápida en una tertulia de radio, digamos. Heber Gato. Bueno, yo insisto, me parece que la violencia puede dividirse entre violencia política y violencia social. Si bien ambas están directamente conectadas, son dos fenómenos diferentes y analizarlos exige separarlos. En cuanto a la violencia política en sí misma, yo no tengo duda que Uruguay está atravesando un periodo donde esa violencia es mucho menor de la que lo fue en el pasado. Insisto, el Uruguay vivió desde la dictadura del 30 de Terra en adelante y con especial énfasis en los 60 y luego en la dictadura de los 70, momentos donde la violencia política era notoria, estaba exacerbada y a tal punto que llevó a suspender o eliminar la democracia. Esto me parece que es un fenómeno evidente e indudable. A partir de 1985, los uruguayos, con algunos reparos, han ido acrecentando su adhesión a la democracia. Y más que a la democracia, a la convivencia dialogal de la ciudadanía, que son fenómenos que si bien están unidos en la teoría, en la práctica pueden estar un poco separados. En cuanto a la violencia social, de la cual hacía caudal Juan Pedro. Bueno, ahí el fenómeno es evidentemente muy complejo. Yo no estoy tan seguro que la violencia social del pasado fuera mayor o menor que la violencia actual. Además, ahí hay que diferenciar un fenómeno que introduce confusión en el análisis, que es la visibilidad. No hay ninguna duda que la visibilidad de la violencia social actual es muchísimo mayor de la que había en el pasado, de modo que eso confunde y hace que el análisis tenga complejidad de diferenciar una de otra. La violencia doméstica en el siglo XIX uruguayo lo estudió muy bien y parte del siglo XX la estudió muy bien Barrán en sus libros sobre la sensibilidad en el Uruguay, era muy diferente a la actual. Lo que pasa que no era visible, es decir, nadie criticaba a un marido porque de vez en cuando zurrara a su esposa, hasta podía ser un fenómeno que fuera visto, digamos, con cierta aprobación social, por lo menos en ciertos estratos sociales. De manera que el tema de la violencia social es un tema enormemente complejo, que además se relaciona con temas mucho mayores, como es el de la posmodernidad, la muerte de los grandes relatos, en fin, son problemas muy difíciles de evaluar, pero insisto
creo que la violencia política, esa violencia interpartidaria en el país fue muchísimo mayor en el pasado de lo que lo es actualmente. Eso no significa que no haya que cuidarla. Si hay algo frágil, Emiliano, y compañeros, en el mundo es la democracia. Es el sistema político más frágil que existe. Es muy fácil menoscabarla. Y fenómenos como los de Salto, hayan tenido o no una motivación política, eso no lo podemos saber, por más que la fiscal aparentemente se pronunció en sentido contrario, según nos decía la doctora Cecilia. Más allá de eso, tenemos que seguir cuidándola. Por consiguiente, la declaración del Senado y esa idea que acaba de acompañar un oyente, en el sentido que tenemos que hacer algún acto de partidos que demuestre, que reafirme la necesidad de una sociedad sin violencia y dialogal, me parece una buena medida. Sí, la idea que planteaba el oyente, esa de reeditar aquel encuentro que fue casual de militantes de distintos partidos políticos en la Rambla de la Playa Ramírez, reeditarlo ahora en este contexto, tiene algunas observaciones. Juan me dice, ojo, la pandemia complica, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, habría alguna dificultad para hacer algo así, pero creo que se puede poner creatividad y armarlo igual. Exacto. Se puede, sin duda se puede. Juan Pedro, Cecilia, ¿quién de los dos va primero? Y ya vamos cerrando. Juan Pedro. Bien, a mí me gustaría, Cecilia. A mí me gustaría decir que desde mi punto de vista no entiendo todavía que haya un concepto de violencia política instalada. Lo que sí ha habido es una buena señal de todos los partidos diciendo, bueno, se prendió una luz anaranjada acá, ¿qué está pasando? Bajemos, ¿no?, las pancartas y mandemos un mensaje claro en contra de una posible violencia política. Creo que eso es, al menos yo lo entiendo desde ese punto de vista. Creo que si ese es el punto de vista, me parece fantástico que los partidos luego de esta elección departamental vuelvan a sus senos internos a poder discutir esto, porque muchas veces son los propios dirigentes políticos los que de alguna manera conducen a hacer acciones, de vuelta voy a lo mismo, por ejemplo, contratar campañas de desprestigio, estigmatizar a otros candidatos por tal o cual cosa, judicializar la política, porque empiezan con la tipificación de delito para acá y para allá. Todas esas cosas no hacen bien, porque después de los sectores, por ahí hay una persona violenta que termina ejecutando una acción, ¿no?, que interpreta de quienes de alguna manera lideran su sector. Y me parece que eso es lo que pasa y por eso creo que es una buena señal. Que no estamos frente a una situación de violencia política, pero que sí estamos con advertencias que deberían luego ser tratadas a la interna. Cerramos. Juan Pedro. No, poco que agregar. Creo que la violencia es parte inherente al ser humano. En parte vivimos gracias y a pesar de la violencia, y el tema es cómo licuarla. No creo que se haya incrementado la violencia política, pero sí que se están dando situaciones de convivencia complicada, y creo que los responsables, los formadores de opinión, los partidos políticos tienen un desafío. Por un lado luchan por el poder, y la lucha por el poder siempre lleva a niveles de desarrollo desde las endorfinas hasta la testosterona, hasta del desarrollo de necesidades de luchar, y eso nos lleva a un nivel de violencia. Pero somos sapiens, por lo tanto vamos a generar mecanismos de canalizar eso a través del diálogo, a través de instituciones fortalecidas, y creo que Uruguay, a pesar de manifestaciones de violencia innegables y toda la solidaridad para la gente afectada y la familia, creo que podemos seguir avanzando adecuadamente. A propósito de esa idea, la de que se produzca alguna concentración de militantes de distintos partidos políticos para demostrar que esa convivencia es posible, como que ocurrió en la Playa Ramírez el año pasado, dice Carlos, en campaña eso es imposible, sería como hacer un festejo entre las barras de Peñarol y Nacional. Bueno, lo que ocurrió el año pasado probaría lo contrario. Y lo más interesante de lo del año pasado fue que nadie lo armó. No fue una iniciativa preparada por dirigentes ni por partidos. Se dio, ocurrió fluidamente porque se coincidió en ese lugar. Capaz que ahí hay un dato interesante a tener en cuenta.